Yo soy Carolina y ella es mi hermana Anika. Y este es nuestro hogar, Finca La Malle. Hace 8 años que nos mudamos a esta finca, que lleva en nuestra familia más de 100 años. Cultivamos huerta, frutales y criamos animales para autoconsumo, además de producir aceite de oliva virgen extra con las aceitunas que cosechamos de nuestro olivar centenario, que vendemos a través de nuestra página web fincalamalle.com. Suscríbete para seguir nuestras aventuras. Es el día siguiente. Hoy hace 22 días que le pusimos los huevos a esta gallina y hay una cosa que se me ha olvidado mencionar, creo, que el día que yo le pongo los huevos a la gallina, yo lo cuento como el día 0, no lo cuento como el día 1. El día siguiente ya empiezo a contarlo como día 1 y ya son 21 días. El día 21 es cuando salen los pollitos, para que quede claro. Pero hoy es el día 22 desde que le pusimos los huevos. Ayer ya salieron todos los pollitos, ya están todos fuera, creo que hay 8 o 9. Vamos a poder verlo ahora cuando los movamos, porque hoy lo que vamos a hacer es mover a la gallina con sus pollitos a un recinto, a este recinto de hecho. Nuestros gallineros son bastante antiguos, no sé cuándo se construyó este edificio, pero a lo largo de generaciones se han ido añadiendo partes aquí y allá y haciendo cambios, y digamos que no son los mejores gallineros que existen y realmente nos gustaría hacer algunos cambios algún día, pero no tiene prioridad y no lo hemos hecho, así que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y bueno, que no es perfecto. Vamos a mover a la gallina a este recinto, y este recinto tiene aquí un pequeño patio exterior y tiene un pequeño cuartito que está dentro. Es un edificio de piedra. Y bueno, eso es importante, sobre todo ahora que estamos en invierno y hace frío. Por la noche, estas noches ha estado helando un poco, entonces conviene que tengan acceso a una zona interior donde no vayan a pasar demasiado frío. Pero realmente la madre es la que les va a proteger y calentar con su calor corporal. Hemos preparado ya la zona interior, le hemos puesto comida, les hemos puesto agua y les hemos hecho, bueno, Anika les acaba de hacer un nidito. Sí. Y vamos ahora a mover a la gallina. La gallina aún no ha salido ella sola del nido y realmente podríamos esperar un poco más tarde a que se caliente un poco el día para hacer esto, pero entonces arriesgamos que la gallina salga sola del nido y se dé un paseo con los pollitos, y en ocasiones hemos tenido desgracias cuando ha ocurrido eso, porque no sé, a lo mejor a una gallina le resulta interesante un pollito y lo picotea y lo mata, o un pato se lo come. Los patos son bastante voraces. Total, que preferimos, los caballos lo pueden pisar. Entonces nos gusta a las gallinas en cuanto podemos y están todos los pollitos fuera y ya andan y están bien, que pasen una noche con la madre todos fuera del huevo para que aprendan a mover las patas y eso, y ya ahora que es el día 22 los vamos a mover antes de que ella salga sola del nido. Que si habéis visto nuestros vídeos de cómo incubamos patitos, hacemos todo lo contrario, realmente esperamos a que la madre salga del nido, porque si no las madres se confunden. Pero bueno, esos son patos, estos son gallinas. Si queréis más sobre patos, ir a ver los vídeos de los patos. Ahora vamos a mover a la gallina con sus pollitos y a ver cuántos hay. Qué peludito es.
principio ya está. Vale, pues saca la madre. Ahora nos vamos rápidamente al sitio que les hemos preparado. Anika tiene a la madre, yo tengo a los pollitos. La gallina está un poco enfadada, obviamente, porque la hemos separado de sus pollitos. Vale, suéltala, voy a soltar a los pollitos aquí. Vamos a dejarles ahora un rato tranquilos. Pero la madre ya está comiendo, que lleva unos días sin comer, y les está enseñando a los pollitos dónde está la comida. Pero bueno, a lo largo del día vendremos a verles para asegurarnos de que están bien, que no están pasando frío, y a enseñaros un poquito más.
Ya han pasado unas 6 horas desde que hemos movido a los pollitos y están todos bien. Realmente la madre no se ha movido mucho, ahora los pollitos no andan muy bien y además cuando son así de pequeños no pueden regular su temperatura corporal, entonces dependen mucho del calor de la madre y siempre están metiéndose debajo para calentarse. Pero ya han comido, la madre también ha estado comiendo y por eso les hemos puesto ahí cerca de la comida. Les ponemos un pienso que es especial para pollitos de un día, es así granulado en gránulos muy pequeños y tiene todas las vitaminas y minerales que necesitan los pollitos para crecer bien y en un formato que les es muy fácil de digerir, lo cual está muy bien. Y también es muy bueno para la madre porque ella lleva muchos días sentada sin comer y ha estado tirando de reservas corporales y entonces ahora este pienso que es para pollitos que tiene mucha proteína es bueno para eso, para ella reponer reservas. Y le hemos puesto un bebedero que tiene agua fresca y hay que asegurarse de que lleguen bien y también que no sea muy profundo para que no se ahoguen, que no se puedan ahogar, que no haya riesgo de ahogarse, porque un pollito realmente se puede ahogar en muy poca agua. Y les hemos puesto ahí un nidito donde de momento no se han metido, pero esperemos que esta noche se metan ahí. Lo ha puesto ahí Anika una cajita y le ha puesto paja por todos lados para que no pasen mucho frío. Y poco más. Van a estar aquí los pollitos por lo menos unas 3 o 4 semanas solos con la madre hasta que ya sean suficientemente grandes y puedan salir y principalmente para que puedan competir con los adultos a la hora de comer por las mañanas. Entonces aquí estarán unas cuantas semanas a salvo ellos solos con su madre que lo agradecen. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.